Dios bendiga a los amigos y hermanos de Facebook y de nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, las llaves del reino. Nos honramos en pastorear mi amada esposa y la pastora Emily, y este es tu servidor, Pastor Néstor. Hemos estado estudiando y empezamos los 66 libros de la Biblia. Amén. Estamos ahora en el libro de Jueces. Jueces, el sucesor de Moisés, el libro de Jueces. Ya salimos del Pentateuco y comenzamos el libro de Josué. Amén. El Pentateuco son los 5 libros: Génesis, Éxodo, después de Éxodo viene el libro de Levítico, y luego del libro de Levítico viene el libro de Números y el libro de Deuteronomio. Todos esos libros hablan rapidito, narran el comienzo de la creación de Dios, la formación del hombre, Adán y Eva, lo que aconteció a causa del pecado, Noé, cuando Dios le manda a hacer un arca en un desierto a causa del diluvio y del pecado. Luego al llamado de Abraham. Abraham adquiere unas tierras que por derecho van a ser invadidas. A través de Abraham viene la gran bendición para el universo, para el mundo entero, que es la persona de Jesucristo. Vienen los patriarcas Abraham, Isaac y Josué. Jacob, perdón. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Luego de Jacob viene la nación de Israel, cuando él lucha con el ángel de Jehová, 12 hijos. Uno de ellos lleva al pueblo de Israel a Egipto. José es el que interpreta los sueños de Faraón. Llegó como esclavo, salió como gobernador. Moisés entró nacido y criado en Egipto como príncipe. Luego fue el pastor de ovejas y libertador. Y cabe resaltar que Abraham fue pastor de ovejas, Isaac fue pastor de ovejas, Jacob fue pastor de ovejas, José fue pastor de ovejas, Moisés fue pastor de ovejas. O sea, ahí estamos viendo el liderazgo y el cuidado que Dios siempre ha tenido con un pueblo. Y la formación de liderazgo para guiar un pueblo fue la formación a través de cuidar ovejas. Amén. Abraham las cuidó, Isaac las cuidó, se me fue el nombre ahora, Jacob las cuidó y José las cuidó con sus hijos, y también ahora Moisés estuvo con su suegro Jetro cuidando ovejas. Y ahí es que es el llamado de Moisés cuando huye de Egipto por matar a un esclavo, que yo siempre me pregunto, condenaron en Egipto a Moisés por matar a un esclavo, ¿verdad? Pero cuando los egipcios mataban a los esclavos, nada pasaba, pero sí pasaba cuando Moisés mató a un esclavo. Así que, cosas de la vida. Y ahora estamos con nuestro amigo Josué. Josué es sucesor de Moisés. Y en el árbol familiar o en la trascendencia,
Moisés era su tío. El nombre, siempre Dios tiene un significado que se relaciona con el llamado de las personas, la cual Él llama. Moisés fue libertador. Josué significa salvación. Josué fue la persona, sucesor de Moisés, que llevó al pueblo de Israel a la conquista de Canaán. Fue colaborador de Moisés. Su nombre al principio era Oseas, y Oseas significa salvación. Y Josué, pues se le añadió Jehová es salvación. Pero su nombre al principio era Oseas. Era descendiente de la tribu de Efraín, fue hijo de Nun, condujo a los israelitas a la victoria sobre Amalek en Redifín. Perdón, estuvo con Moisés en el Sinaí, mientras que al pie del monte el pueblo se hacía un becerro de oro. Josué tomó los gritos de orgía en el campamento por el clamor de la lucha. Fue encargado del cuidado del primer tabernáculo que se hizo en el desierto. A los 40 años de edad, como representante de la tribu de Efraín, y cuando hablamos de tribu, son los hijos de Jacob, que cuando él lucha con el ángel, le cambian el nombre a Israel. Y cada uno de los hijos de Jacob era una nación. Amén. Efraín era uno de los hijos de Jacob. Fue señalado entre los 11 israelitas para que fuera a espiar a los puntos débiles de Canaán, Josué y Caleb. Eso fue cuando enviaron 12 espías y solamente Josué y Caleb se esforzaron en persuadir al pueblo que había que avanzar y apoderarse de los cananeos. Amén. Y ahora vamos a lo que es el libro. Ya hablamos de la persona de Josué. Vamos ahora al libro de Josué. Amén. Ya tocamos lo que fue la historia, el comienzo de Israel, Adán, Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel. Israel era Jacob. Cuando lucha con el ángel, que se le cambia el nombre. El libro de Josué no nombra específicamente como su autor, porque dicen rumores de Reina Valera que Josué escribió la mayor parte del libro de Josué y que lo terminó Otoniel o otros el libro de Josué, que es escribir los sucesos del pueblo de Israel. Es muy probable que Josué, hijo de Nun, el sucesor de Moisés, como líder sobre Israel, escribieran gran parte del libro. La última parte del libro fue escrita, al menos dicen, por una o dos personas después de la muerte de Josué. También es posible que varias secciones fueran editadas y recopiladas después de su muerte. O sea, Josué lo empezó y otro terminó la historia del pueblo de Israel. Importante, no es quien lo escribió,
es quien lo inspiró. Y quien lo inspiró fue Dios. Amén. Estamos hablando del autor del libro. Pero la esencia del libro fue inspirada por el Espíritu Santo, que es el mismo que está con nosotros hoy en el estudio bíblico. Amén. Sí, porque hay gente que a veces entra en contienda con eso, especialmente los teólogos. No, porque esto lo escribió, esta otra parte él no lo escribió, pero los sucesos fueron reales. Los sucesos, nadie pudo cambiar el transcurso del tiempo y de los sucesos, porque la Biblia fue inspirada y escrita por el hombre. Inspirada por Dios y escrita por el hombre. O sea que aquí no puede haber ningún tipo de falla. Amén. El propósito de la escritura o del libro de Josué proporciona una descripción general de las campañas militares. Y cabe resaltar, como José fue fiel a Dios, Abraham fue fiel a Dios, hizo caso a una voz para recibir una bendición. Y de esa bendición que Abraham recibe, sale la bendición de Jesucristo más adelante, unos años después, en la tierra a la cual Dios le dijo a Abraham que le iba a entregar, que es Israel. ¿Me están entendiendo? Por eso fue la conquista de adquirir nuevamente esa tierra que le pertenecía a Abraham y a Taré, el padre de Abraham. ¿Por qué? Porque había un propósito y había un cumplimiento de parte de Dios de la descendencia de Abraham. Y por eso es bien importante estudiar y visualizar todo lo que es el árbol cronológico de Jesucristo, que está en Mateo y creo que está en Marcos o Lucas. ¿Por qué? Porque de esa genealogía de Cristo está la historia y el comienzo y la historia del pueblo de Israel. El libro de Josué proporciona una descripción general de las campañas militares para la conquista, para conquistar el área de la tierra que Dios había prometido. Dijo Abraham. Después del éxodo de Egipto y los subsecuentes 40 años de vagar por el desierto, ¿por qué 40 años? Porque los que salieron de Egipto no fueron los que llegaron a la tierra prometida, fueron sus hijos, fueron sus nietos. El mismo Moisés, por no obedecer a Dios, cuando Dios le dice, háblale a la peña, él la golpea, eso le llevó a mirar de lejos en un monte la tierra prometida. Y Dios levanta a Josué. ¿Y saben qué es lo que llevó de 40 días a 40 años? El pecado, la rebelión contra Dios. Se rebelan contra Dios, se rebelan contra los líderes. Y eso fue lo que llevó. Y tomó Dios la decisión que los que salieron no entran. Van a entrar sus hijos, sus descendientes. Después del éxodo de Egipto y los subsecuentes 40 años de vagar en el desierto, la recién formada nación está lista para entrar a la tierra prometida, conquistar a los habitantes y ocupar el territorio. La promesa que Dios le dio a Abraham, este es el cumplimiento. La descripción que tenemos aquí nos da abreviados y selectos detalles de muchas batallas, así como la manera en que la tierra fue conquistada y la forma en que fue dividida en las diferentes tribus. Esa parte tengo que
ser sincero como pastor y maestro, esa parte de la división de las tierras en Canaán, eso es ensordroso, porque usted está estudiando un mapa y eso lo lleva a la imaginación. Cuando Dios le dice a Josué, segrégale o entrégale las partes de la tierra de Canaán a las 12 tribus de Israel. Es ensordroso, pero es bueno porque uno aprende. Porque cada división de esas tierras tenía un propósito. Amén. Vamos a los versos clave. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dios está cumpliendo una promesa de Abraham a través de Josué. Pero dice, esfuérzate y sé valiente. Para tú conquistar lo que Dios tiene para ti, tienes que estar esforzado y ser valiente. Esforzarte. No sentarte ahí porque Dios dijo que te iba a dar y tú te vas a sentar. Pues para que venga un ángel del cielo y te entregue. Dice, esfuérzate, busca, conquista lo que es tuyo. Sé valiente, valiente para lo que te vas a enfrentar cuando vayas a reclamar lo que es tuyo. Es un proceso de entrega. Tuvieron que luchar con diferentes reinos para conquistar lo que Dios le dijo a Abraham que le iba a entregar, la tierra que fluye leche y miel, la que Josué y Caleb vieron. Amén. Solamente, lo repite nuevamente, solamente esfuérzate y sé valiente. Ahora te dice para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. ¿Por qué dice la ley de mi siervo Moisés? Porque aquí lo que se refiere es a los 10 mandamientos cuando Dios se los entregó a Moisés en el monte Sinaí. Te dice, no te apartes de ella, o sea, de la ley de Dios, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Sé fiel a mí, yo voy a ser fiel a ti, yo te voy a entregar lo que pertenece a Dios a causa de la promesa de Abraham. Pero Dios te manda algo primero, esfuérzate, lucha, conquista, sé valiente, no te dejes amedrentar por lo que vas a ver. Y esos reyes, esos reinos eran poderosos, pero lo que Dios dijo, la promesa de Dios se tenía que cumplir. Y por eso le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Amén. Nunca te aparte de tu boca este libro de la ley, los 4 libros del Pentateuco, 5 libros del Pentateuco, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en la ley y en el Pentateuco. Y yo voy a hacer prosperar tu camino. Miren las promesas de Dios y todo te va a salir bien. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces a Dios, tú eres fiel a Dios. Cuando Dios es fiel a ti y Dios cumple sus promesas, hay ganancias. Aleluya, así es. Amén. Por eso es esforzarse, ser valiente. Y lo repite por tercera vez. Mira que te mando a que te esfuerce y sea valiente en la tercera vez. No temas, no desmayes. Ahora viene lo mejor, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. 3 ocasiones.
Y a veces en la primera nos chantamos. Ay, Jehová, así somos. Pero Dios está ahí con nosotros amando. Dios nos manda a hacer algo. No nos sale. No es el tiempo, no es la voluntad de Dios. Esa es la forma más sutil de justificarse. Pero está lejos de la realidad de la promesa de Dios. Ahora pues, teme a Jehová y sírvele con integridad y en verdad. O sea, a Dios no le gusta las ambivalencias. A Dios no le gusta la bipolaridad. Hoy estoy con Dios, mañana estoy sin Dios. A Dios no le gusta eso. Dios es fiel y siempre está con nosotros. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y les voy a explicar eso después en Egipto. Y servid a Jehová así. Y si mal os parece servir a Jehová, escoger ustedes a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, porque aquí está hablando de los que salieron de Egipto. Eran paganos también. Había gente pagana. Cuando estuvieron al otro lado del río, los dioses, los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo tengo que resaltar algo. Coré, primo de Moisés, se rebeló contra Moisés. Coré. Y al rebelarse contra Moisés, porque él no quería ser levita, quería ser igual que Moisés, un libertador, la tierra se abrió y se los tragó. Siempre hay un traidor. Con Josué, uno de los grandes que estaba destinado en una de las tribus, Acán y sus hijos, cuando ellos conquistaban los reinos, enterraba los tesoros en su cabaña. Y en un tiempo que el pueblo de Israel fue a luchar, perdió. Y fue cuando Dios le revela a Josué el pecado oculto. En Moisés se reveló el pecado oculto de Coré. Y si nos vamos a ir más atrás, a través de Adán y Eva se reveló el pecado que llevó las consecuencias del gran diluvio. Luego vino la traición de Caín matando a su hermano Abel. Y de ahí fue que se multiplicó la maldad y tuvieron que llamar a Noé para hacer un arca y crear un diluvio. Acán adquirió toda la riqueza, parte de las riquezas de los reinos conquistados por Israel y las escondió en su cabaña. Acán, él y sus hijos, en una de las conquistas de Israel, pierden la lucha. Dios le dice a Josué: hay un líder de una de las tribus que está guardando las riquezas de los reinos. Y Dios devela que es Acán. Y ellos mueren apedreados. Él y sus hijos. Siempre hay un traidor. En el caso de Jesucristo, fue Judas. Siempre hay un traidor. En el caso de José, fueron sus hermanos.
lo vendieron. Lo van a seguir ahí. El libro de Josué continúa las historias de los israelitas después del éxodo de Egipto, de la salida de Egipto. El libro narra aproximadamente los 20 años de liderazgo de la gente por Josué, del liderazgo de Josué. Después que Moisés lo ungiera al final del libro de Deuteronomio, las divisiones de los 24 capítulos del libro de Josué pueden resumirse de esta manera. Ya eso va. Del capítulo 1 al 12 está la entrada y la conquista de la tierra prometida. Amén. Del capítulo 1 al 12 está la entrada y la conquista de la tierra prometida. Y cabe resaltar que, fíjate qué cosa, como los mismos sucesos de Moisés fueron los mismos sucesos de Josué. Dios abre el mar rojo y Dios abre el río Jordán para que Moisés llegara a la tierra prometida. Hay similitud. El capítulo 13 al 22 son las instrucciones para distribuir las porciones de la tierra prometida. Y el capítulo 23 al 24 es los discursos de Josué a las personas que entraron, o discursos de despedida que entraron a la tierra prometida. O sea, a los hijos y a los nietos de los que salieron de allá. La referencia profética, la historia de Rahab, y cabe resaltar que Rahab la ramera está en el árbol genealógico de Jesucristo. Amén. Por eso Él perdona y restaura prostitutas cuando está en la tierra. Qué cosa, ¿ves? Esas fueron las que cuidaron a los otros. Moisés envía espías para Canaán, y de ahí es que viene la Rahab. Y luego Josué manda a otros espías para poder conquistar la tierra prometida. ¿Por qué son los espías? Para ver con qué ellos se iban a enfrentar, con qué reinos ellos se iban a enfrentar. Rahab, la gran ramera, y su gran fe en Dios de los israelitas, le da lugar junto a aquello honrando la fe. Y eso está en Hebreos 11:31. Y yo quiero resaltar que Rahab fue la que dijo: estas murallas que se hicieron aquí en Jericó fue para cuidarnos del Dios de Israel, porque sabíamos el poder que ese Dios invisible sin rostro tenía. Abre un mar rojo. Las murallas eran para proteger la ciudad contra los israelitas, contra el Dios de Israel. Ellos le tenían pánico al Dios de Israel, y ellos también, Israel le tenía pánico a ellos. Amén. La suya es la historia de la gracia de Dios hacia los pecadores y la salvación por su gracia solamente. Pero aún más importante es el hecho de que por la gracia de Dios ella llegó a formar parte dentro del linaje mesiánico, que eso está en Mateo 1:15. Uno de los rituales ceremoniales de Josué encuentra su perfecto cumplimiento en el Nuevo Testamento.
Los versos del 1 al 9 describen el mandamiento de Dios de aquellos que nacieron en el desierto y fueron circuncidados para entrar a la tierra prometida. La circuncisión significa la separación del pueblo de Dios, la separación del pueblo de Dios de las demás naciones. Esa era una señal, un significado, la circuncisión. Que eso después, más adelante, fue un tema de discusión entre Pablo y Pedro. Porque Pedro era judío, Pedro creía en la circuncisión, y eso fue el precepto en la ley mosaica. En la gracia ya no hay circuncisión porque la sangre de Cristo nos separó. Amén. Cabe resaltar esto. Al hacerlo, Dios quitó el oprobio de Egipto de ellos. El significado que Él los limpiaba de pecado de su vida anterior. Ese fue el asunto de la circuncisión. El libro de Colosenses describe a los creyentes como siendo circuncidados, en el corazón de Jesucristo. O sea, la circuncisión ya no es de un prepucio, ahora es la circuncisión, que significa la separación de nosotros a través de la sangre de Cristo en nuestros corazones. Allá era en la ley para identificar al pueblo de Israel. Aquí la circuncisión es ahora en el corazón, separados a través de Jesucristo para Dios, que es la iglesia. Dios estableció ciudades de refugio para aquellos que hubieran matado accidentalmente o a alguien y pudiera vivir en esa tierra sin temor a la rebelión. Cristo, fíjese en esto, estamos comparando el Antiguo versus el Nuevo Testamento versus la gracia en Cristo. Dios estableció refugio para aquellos que hubieran matado accidentalmente a alguien y pudieran vivir ahí sin temor a la retribución, o sea, la venganza. En Jesucristo, Cristo es nuestro refugio, a quien hemos acudido para asearnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Como allá Dios declaró un refugio, acá Cristo es nuestro refugio. El libro de Josué contiene un predominante tema teológico del reposo. Los israelitas, después de vagar 40 años por el desierto, finalmente entraron al reposo que Dios le había preparado para ellos en la tierra de Canaán. El libro de Hebreos utiliza este incidente como una advertencia para que nosotros no permitamos que la incredulidad nos impida entrar en el reposo de Cristo. Repito, después de los 40 días en el desierto, finalmente el reposo de Dios había sido preparado para ellos en la tierra de Canaán. Ese era el reposo de los israelitas. El reposo que está escrito en el libro de Hebreos, se utiliza este incidente como una advertencia para que nosotros no permitamos que la incredulidad impida entrar en nosotros como Dios en Cristo nuestro reposo. Estamos viendo la similitud de los acontecimientos, lo que pasó
con el pueblo de Israel en Canaán y lo que pasa con Cristo en nuestras vidas. La aplicación práctica. ¿Cómo aplicamos este libro de Josué a nuestra vida? Uno de los versos claves del libro de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El Antiguo Testamento está repleto con historia como de gente. Ellos se olvidaron de Dios y de su palabra y sufrieron grandes consecuencias. El pueblo de Israel se apartó de la ley, se apartó del principio de los 5 libros del Pentateuco y acarrearon consecuencias. Ahora vamos a la parte de Cristo. Cristo, para el cristiano, la palabra de Dios es vital. A mí me preocupa cuando en los institutos bíblicos no se utiliza el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento recopila una historia que es el reflejo de la iglesia. Recuerden que en el Antiguo Testamento fue la relación del pueblo de Israel con Dios. En el Nuevo Testamento es la relación del cristiano con Dios. Cuando nos apartamos, cuando dejamos de hacer las cosas que Dios manda, a orar, a leer la Biblia, a congregarnos, a tener una vida de ayuno, de oración, que nos apartamos, no hacemos eso mismo fue lo que acarreó la infidelidad del pueblo de Israel con Dios. Ellos perdieron esa relación con Dios. Si descuidamos nuestra vida, vamos a sufrir grandes consecuencias. Pero si adoptamos de corazón el principio expresado en el capítulo 1 y el verso 8, estaremos completos y preparados para ser usados en el reino de Dios, como lo dice Timoteo, y encontraremos la promesa de Dios de Josué y se harán también de nosotros. El fallo del pueblo de Israel, el fallo de la iglesia es apartarse de Dios. Mientras se aparta de Dios, llega el pecado. Mientras la iglesia se aparta de Dios, se contrista el Espíritu Santo. El creyente, va a poner el creyente. Y yo no puedo entender cómo quieren excluir el Antiguo Testamento como es historia. No, el Antiguo Testamento es la historia de Israel, pero es la recopilación y la profecía de Jesucristo. Por eso en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías, que lo he repetido millones de veces, Moisés representa la ley, Cristo el cumplimiento. Elías representa a los profetas y Cristo el cumplimiento profético. No podemos quitar una cosa de la otra. El Antiguo Testamento está relacionado 100% con el Nuevo. Es el cumplimiento. El Antiguo es lo profético y el Nuevo es el cumplimiento de lo profético. Josué es un perfecto ejemplo de los beneficios de un valioso tutor y un cuidador.
Por años él permaneció junto a Moisés. Él observó a Moisés mientras seguía a Dios de una manera casi perfecta. Él aprendió de Moisés a orar de una manera personal. Aprendió cómo obedecer a través del ejemplo que Moisés le dio. Aparentemente Josué también aprendió el ejemplo negativo que le costó a Moisés el gozo de haber entrado a la tierra prometida. O sea, que Moisés siguió los ejemplos de Moisés, pero uno no lo siguió. Si estamos vivos, tú eres un tutor. Alguien en una parte te está observando. Siempre alguien nos va a seguir. Porque Dios tiene un propósito en nosotros como cristianos. Por eso usted ve que a veces le dicen, y tú no eres cristiano. Cuidado con las acciones. Alguna persona más joven o alguien que está influenciado está viendo cómo tú vives y cómo tú reaccionas. Alguien está aprendiendo de ti. Alguien seguirá tu ejemplo. La tutoría es mucho más que las palabras pronunciadas por un líder o un mentor. Su vida entera está en un escaparate. Como Moisés fue líder, como Josué fue líder, nosotros somos líderes para otros. Nuestras acciones, nuestro hablar, dicen mucho. Esto no es cuestión de apariencia, es cuestión de vivencia. Por eso usted la pregunta que siempre dicen, ¿y tú no eres cristiano? ¿Qué habrán visto que desvían esa mirada de nosotros y nos preguntan, ven acá, ¿y tú no eres cristiano? Tú no vas a la iglesia. Porque siempre va a haber una nube de testigos que están viendo. Y si es esa nube de testigos aquí en la tierra, imagínense allá arriba los ojos de Jehová puestos en nosotros. No ser como los fariseos y escribas, limpios por fuera y podridos por dentro. Tenemos que reflejarlo de adentro hacia afuera. Que lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale de su corazón. Amén. Hasta aquí el estudio bíblico del libro de Josué. Esperamos que haya sido de gran bendición para cada uno de vosotros. Cualquier pregunta, pues nos pueden escribir al teléfono de WhatsApp de la iglesia 787-667-6562. A ti que nos estás viendo a través de nuestra página de Facebook, te exhortamos a que te inscribas en nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, las llaves del reino. Ahí están todos las predicaciones, todos los estudios bíblicos y toda la programación de nuestro programa El Buen Pastor. Esperamos que este estudio bíblico haya sido y sea de bendición para ti, para los tuyos. Dios te bendiga. Nos veremos el domingo en nuestro servicio de alabanza, adoración y predicación. Shalom. Bendiciones.